Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. La Asamblea no acatará la decisión de un juez de una unidad judicial de Quitumbe que le ordena retomar el tratamiento de los juicios políticos en contra de 3 exministros del gobierno de Guillermo Lasso que fueron archivados. El secretario general del Parlamento dijo que denunciarán al juez. El anuncio lo hizo el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, este jueves. La Asamblea Nacional no va a acatar esta sentencia espuria emitida por un juez incompetente. Esta es una nueva metida de mano en la justicia. Se refiere a la sentencia emitida por el juez Jorge Medranda de la Unidad Judicial de Quitumbe, en la que dispone a la Asamblea retomar el trámite de los juicios políticos en contra de 3 exministros del gobierno de Guillermo Lasso, los que fueron archivados el pasado 1 de julio en la Comisión de Fiscalización por falta de firmas, hecho que aceleró el juicio en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld. Muñoz anunció medidas. Una denuncia por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura para que destituya de inmediatamente a este juez, y también la presentación de una denuncia penal por prevaricato, por fallar total y absolutamente contrario a derecho. En este video publicado por el ministro de Gobierno Arturo Félix Won vino la respuesta del Ejecutivo, pero a la sentencia judicial habla de los intereses políticos que habría detrás del retiro de firmas a los exfuncionarios. Y solo les digo a esos políticos del viejo Ecuador, sigan traicionando a los ecuatorianos para tratar de hacer fracasar un gobierno que está trabajando por todos, y se van a encontrar con un gobierno que no se achica, que no se arrodilla, que no pacta, que no se esconde y, lo más importante, que no se escapa. La acción de protección la presentó la asambleísta de gobierno Inés Alarcón y en este comunicado criticó la decisión de la Asamblea. La Asamblea debe acatar la resolución judicial sin cuestionamiento alguno, por respeto no solo a la decisión judicial, sino a la separación de poderes, que es la base de una democracia sólida y saludable, y no prestarse una vez más para que se continúe protegiendo ilegalmente a los exministros de Lasso, con el fin único de acelerar los narcojuicios en contra de quienes están combatiendo a las mafias. Este noticiero captó la llegada del barco turco de generación eléctrica al muelle de Las Esclusas en el sur de Guayaquil. Está previsto que sus operaciones comiencen la próxima semana. El operativo de traslado inició a las 6 de la mañana en punto, comandado por un práctico de la Escuela de Marina Mercante del Ecuador, que finalmente ubicó el navío en el sitio de fondeo con marea alta para luego dar paso a los trabajos de anclaje, los mismos que tras haber terminado, horas después presentaron problemas, pues la corriente del río Guayas hizo que las cadenas de la popa se aflojaran. Al sitio acudieron 3 remolcadoras. Hasta el momento continúan en trabajos de anclaje. El siguiente paso será la conexión de 200 metros de cable sobre el río Guayas y otros 260 metros de tierra hasta la subestación Las Esclusas, que estará a cargo de Transelectric, empresa que ya ha colocado 2 torres en tierra. Y de ahí se iniciaría la fase de prueba en coordinación con Senace y CELEC. Una vez comprobado el correcto funcionamiento del sistema, se avanza a la etapa final de comercialización, a través del cual ingresará al país 100 megavatios, los mismos que suplirán tan solo el 10% del déficit de energía y un 3% de la demanda nacional. Por ello, el gobierno apresura con contrataciones de emergencias, con procesos de compra y alquiler. Para este último punto se estima la llegada de otro barco de generación, pero con capacidad para transmitir 200 megavatios. Además, se tiene contemplado la contratación de unidades térmicas duales con capacidad de generar 500 megavatios. Los 5 generadores que estarán ubicados en lugares diferentes, cada uno producirá entre 80 a 100 megavatios. Estas máquinas se alimentarán de gas que se produce en el Campo Amistad. Y el gobierno tiene listo un portafolio de inversiones en el sector petrolero que alcanza los 41.500 millones de dólares. En total son 5 rondas licitatorias y con ello se busca incrementar la producción que se verá afectada por el cierre del bloque ITT. La producción petrolera caerá al menos un 10% una vez que se cierre el bloque 43 conocido como ITT. Actualmente en el país se producen alrededor de 477.000 barriles diarios. No se ha sustituido por ningún lado, ni hay una proyección de que se sustituyan esos 59.000 barriles. De hecho,
Si ahora se comenzaría algún proceso, esos 1.000 barriles se incorporarían por lo menos en una línea de unos 3 a 4 años. Y aunque no hay respuesta a corto plazo, lo que sí tiene el gobierno es de expectativa de los próximos 3 años. Por eso esta semana se hizo público el portafolio de inversiones en este sector, que contempla 5 rondas licitatorias. La que presenta mayor avance es la de los bloques petroleros 16 y 67, ubicados en la provincia de Orellana. Allí se producen al día 14.400 barriles, pero con una inversión de 300 millones se podría alcanzar una producción de 20.000 barriles. Se están armando las bases de la licitación y esperamos estar listos para el próximo semestre del siguiente año. Otra de las rondas se denomina de optimización y exploración en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Esos campos que están a cargo de Petroecuador, con una inversión de 8.000 millones de dólares, podrían pasar de 20.000 barriles a 60.000. Lo que se quiere es poder potenciar su producción y además hay oportunidad porque hay áreas de exploración. Además, del gobierno apunta para el 2026 a la ronda licitatoria suroriente en Pastaza y Morona, Santiago. Con una inversión de 20.000 millones de dólares, campos que hoy no tienen producción podrían generar 330.000 barriles diarios. También le apuesta a la ronda para incrementar la producción de gas natural en el campo Amistad y en el campo offshore. Pero poca inversión se verá si no se tiene un marco normativo claro. Así lo explica Miguel Robalino, exgerente de Petroecuador. La propuesta que está haciendo el gobierno, si no les enmarca dentro de una política energética, no van a pasar de ser meras aspiraciones. En total, el actual gobierno busca alcanzar una inversión privada de 41.500 millones de dólares en este sector. Solo 3 alianzas provinciales se han registrado en el Consejo Nacional Electoral cuando faltan 8 días para que culmine el plazo. Construye y ADN se niegan a conformarlas, mientras que desde el PSP y PSC dicen que aceptarán solo si se adhieren a ellos. Quedan 8 días para que las organizaciones políticas se registren alianzas para las elecciones generales de 2025, pero la idea al interior de cada una de ellas se desvanece con el pasar del tiempo. Henry Cucalón, precandidato presidencial del movimiento Construye, aseguró este jueves que su postulación está en firme y que las conversaciones podrían ser para lo posterior. No hicimos ninguna cortina de humo, no estábamos quemando tiempo, presentamos una alternativa al país, seria. Hay otros que solamente quieren conversar por temas electorales coyunturales. Yo creo en los diálogos y los acuerdos estructurales. Posición similar tiene Acción Democrática Nacional, quienes dicen tienen completamente definido su plan. Tenemos ya nuestros candidatos, son cuadros nuevos, cuadros preparados y gente con experiencia, pero gente honrada y honesta que viene a trabajar por el país. Avanza comparte esta postura, mientras que desde el movimiento Creo dicen que hay similitudes con otros partidos, pero solo para asambleístas. En lo que corresponde a las listas de asambleístas y del Parlamento andino, hemos escuchado llamados que han hecho de sumarse a nuestras candidaturas, pero en nuestra posición, en lo que es la cabeza del proyecto político, se mantiene Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela. Lucio Gutiérrez, líder de Sociedad Patriótica, y Henry Kronfle, precandidato del Partido Social Cristiano, coinciden en que aceptarán únicamente adhesiones a su programa político. Nuestros candidatos, Andrea González Nader, Galo Moncayo, se van a ratificar este día viernes, pero eso no excluye la posibilidad de conversar, la posibilidad de recibir apoyos. Cualquier alianza en tesis, más no en candidato. Con estas posturas, la posibilidad de que el 9 de febrero los ecuatorianos deban decidir entre 17 binomios crece, pues hasta la fecha el CNE registra nada más 3 alianzas provinciales y ni la izquierda ni la derecha confirman coaliciones. El correísmo y el Partido Social Cristiano compiten contra excoidearios que buscan llegar a Carondelet con otros movimientos. Las precandidaturas muestran que son pocos los postulantes cuyas carreras empezaron en las organizaciones que ahora los auspician. Que los partidos políticos carecen de coherencia ideológica, de formación de cuadros y que cada tanto se convierten en vehículos electorales. Son las críticas que se enfilan contra estos cada vez que el país vuelve a las urnas. Lo cierto es que basta con revisar el pasado de los precandidatos para constatar que muchos de ellos no nacieron políticamente en las organizaciones por las que ahora postulan.
El correísmo que repite con Luisa González, pero esta vez acompañada de quien antes estuvo con ellos, pero luego fue opositor y ahora regresa diciendo que cualquier impasse ha quedado atrás. Tiene a viejos coidearios esparcidos en la lista. El exministro José Serrano, figura clave de la extinta Alianza País, por la que fue legislador, hoy es la carta de Centro Democrático para la presidencia. Movimiento que en 2021 auspició el binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal. Este último, ahora, es el precandidato presidencial por el movimiento Izquierda Democrática. Decisión que a la interna no gusta a todos. Gustavo Larrea, fundador de Alianza País y exministro de Seguridad durante el correísmo, hoy preside el movimiento Democracia Sí, que ha postulado a Iván Saquicela. Larrea irá como candidato a la Asamblea Nacional. El Partido Social Cristiano, que se decantó por Henry Kronfle, deberá competir por votos con Henry Cucalón, antes una de las figuras más relevantes del partido. Hoy, carta a la presidencia de Construye, ex ruptura de los 25, liderado por María Paula Romo, ex ministra de Gobierno de Lenín Moreno. De las filas del PSC también salió Cristina Reyes, hoy precandidata presidencial por el movimiento Amigo. Por esta última tienda política, iba a postular Luis Tillería, pero no fue así. Tocando puertas, llegó al movimiento Avanza. Algo similar sucedió con el general Víctor Arauz, quien fue de los primeros en hacer pública su intención de postular, pero no tenía partido. Lo recibió el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, cuyo fundador es Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno, y quien en las pasadas elecciones apenas apoyó a Daniel Noboa, que, para la anécdota, contó con el apoyo del extinto movimiento Mover Lista 35, que antes se llamaba Alianza País. Noboa ahora tiene el auspicio de su propio movimiento ADN Lista 7, la del PRIAN, de su padre. Cosas de la política ecuatoriana en tiempos de elecciones. La exdirectora de Talento Humano de la Judicatura, Gloria Salazar, revela que los vocales del organismo sí se reunieron con los directivos de la empresa fantasma Métricas Web, cuestionada por la elaboración de las pruebas de confianza. Mientras tanto, los abogados del Colegio de Abogados de Pichincha insisten en que se anule el concurso para jueces de la Corte Nacional. Desde que se revelaron los detalles de la polémica contratación de una empresa fantasma para que elabore las pruebas de confianza en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, los vocales de la Judicatura no han reparado en endosar la responsabilidad a la entonces directora de Talento Humano como la encargada de la contratación. La vocal Yolanda Yupangui lo direccionaba así. Decidieron cuál era la mejor, quién mejor para seleccionar la empresa que el Departamento de Talento Humano. Al parecer, ninguno se dio cuenta. En la misma línea lo ha hecho la vocal Solanda Goyes. Ellas apuntan a Gloria Salazar, quien fuera para entonces la directora de Talento Humano. No obstante, la exfuncionaria ha respondido a estos intentos de los vocales por desmarcarse sin empacho de una polémica contratación que les ha estallado en la fase final de este concurso. Y a través de esta carta de respuesta a las declaraciones de Yupangui, Gloria Salazar revela, por ejemplo, que ella no se encargó del proceso que era parte de las actividades prioritarias que plantearon las autoridades de ese momento, que la contratación como tal es una atribución del director nacional administrativo, y hace una revelación importante que desmonta la versión de las vocales. Gloria Salazar asegura que ni como directora o servidora ha tenido ningún tipo de contacto con la empresa, que no conoce a sus directivos o personeros y que la primera vez que los trató fue el 22 de julio. Ojo con esta parte. Antes de la reunión con los vocales a la que hace referencia, y dice Salazar, no fueron parte ni la directora ni los servidores de la dirección, quedando claro que si con alguien tuvieron contacto los directivos de Métricas Web, fue con los vocales. Una más de las razones que motivan a los colegios de abogados para insistir en que el concurso debe anularse. Debe procederse o con la nulidad total o con la nulidad parcial. No pueden hacer esperar al país y luego que se convoque lo más urgente posible un nuevo concurso, previa reforma del reglamento. Pues no solo son las pruebas de confianza las que generan dudas y de las cuales los vocales de la Judicatura pretenden mirar a otro lado. El resto del proceso tiene también cuestionamientos y eso lleva a la misma conclusión. Que no hay fase del concurso que se salve, que en todas las fases hay irregularidades. Aún así, resta que se resuelvan las acciones de protección interpuestas por los postulantes que ya habían identificado los problemas del concurso. Esos cuestionamientos que suenan evidentes, aunque los y las vocales de la Judicatura los pretendan inexistentes. Seguimos.
Seguimos con más información. Una nueva balacera dentro de un centro de salud dejó un hombre fallecido y su esposa e hijo heridos. Este hecho registrado en San Borondón ocurre un mes después del ataque a un establecimiento de salud de Guayaquil. Fue a las 3 de la tarde con 45 minutos donde dos sicarios a bordo de una tricimoto llegaron al centro de salud tipo B de San Borondón para asesinar a un sujeto quien estaba junto a su esposa e hijo de 6 años. El hombre, para evitar que lo maten, se escondió entre los consultorios de esta casa de salud, pero fue imposible. Hirieron a la mujer y al menor y luego fugaron. Llegaron unos tipos ahí y le dispararon y lo remataron adentro, entraron adentro a rematar. Bueno, le disparan de aquí y entran adentro y los guardias estaban ahí. En medio del escándalo solicitaron a una ambulancia para trasladar a William Sánchez Muñoz, de 28 años, quien murió al ser trasladado a otra casa de salud. Se conoce que las víctimas habían llegado del recinto La Delicia, parroquia Victoria, del cantón Salitre. Según las investigaciones por parte de la policía, el hoyo Oxiso tenía amenazas y ya lo estaban siguiendo. La gente estaba alarmada ante lo ocurrido y todo esto en presencia de guardias privados. Este problema es grande aquí. Todo esto es en todas las partes. Ante este hecho delictivo en un centro de salud del MSP, hace un mes, también delincuentes atacaron el centro de salud tipo C de Bastión Popular en Guayaquil, donde realizaron disparos para ayudar a varios PPL a fugarse. Esto hace ver que los antisociales no miden el peligro y disparan con tal de cumplir con su acción delictiva. Al momento se conoce que están investigando por qué ruta fugaron los sicarios del cantón San Borondón. Asimismo, los familiares de la mujer y el niño están al tanto de su recuperación. 3 servidores policiales figuran entre los detenidos en un nuevo caso de secuestro en Guayaquil. La aprehensión se logró tras liberar a una madre de familia y su hija, quienes permanecieron varios días secuestradas en el sector de Flor de Bastión. Policías estarían involucrados en el secuestro de una madre y su hija. Las víctimas fueron liberadas y en total hay 7 personas que fueron aprehendidas. La Policía Nacional informó que los delincuentes pedían $1 millón a cambio de soltarlas, pero que tras varios operativos fueron rescatadas en el sector de Flor de Bastión, en el bloque 6. Con la información obtenida, los uniformados planificaron y se realizan 4 allanamientos en diferentes puntos del distrito Nueva Prosperina, logrando localizar y liberar a las 2 personas que se encontraban secuestradas. Ante esto, el gobernador del Guayas, Vicente Aguad, también manifestó que son más de 600 personas liberadas en lo que va del año por la Policía Nacional y que a través de varios esfuerzos implementarán nuevos planes para la protección del ciudadano. Esto arranca con el proyecto de las zonas libres de extorsión y estamos trabajando de manera ardua con Policía Nacional y Fuerzas Armadas para que esto se siga replicando. Este trabajo da resultados, ha dado resultados pronto. En total, la Policía Nacional, a través de la Unión Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión, ha evitado el pago de alrededor de $15 millones que iban destinados a las economías criminales. Fueron llevados hasta... La defensa de Juliano Salazar, quien guarda prisión preventiva por atropellar a 2 sujetos que intentaban asaltarlo en Guayaquil, pide a la justicia que se considere el caso como legítima defensa. Este proceso motivó el pronunciamiento de Daniel Noboa, el presidente, quien extendió la asesoría jurídica de la Presidencia de la República y no descarta un posible indulto para el joven. La audiencia de revisión de medidas se realizará este lunes, 26 de agosto en Guayaquil. Y continúan los robos, muertes y secuestros en las vías del país. Eso lleva a los transportistas a buscar otras alternativas de autoprotección, como contratar guardianía privada. Realmente aquí uno se lleva 2 vidas. Uno, si se accidenta, se va preso, o la otra se muere. Esto es parte de los testimonios de conductores de buses interprovinciales e intercantonales que a diario transitan las vías del país. Hay obstáculos que los señores ponen en la vía, como troncos, piedras, lanzan piedras, rompen los parabrisas. O cualquier otro mecanismo para detener el transporte y realizar el hecho. Son 4 ejes viales considerados de alta peligrosidad: Vía Nobol, Durán Boliche, Anillo Vial Quevedo y Vía Santo Domingo.
Circular por estas vías en horas de la noche en caravanas es su principal opción. Así lo indica el presidente de la Asociación de Transportistas Interprovinciales. En realidad se trabaja con Chad para de pronto hacer un convoy, una caravana de 4, 5, 6 carros, con la esperanza de que por estar algunos vehículos no se pueda cometer los actos delictivos. Asimismo, destaca que no hay reducción de las cifras, sino una eminente migración. Los eventos, lamentablemente, no se han disminuido. Lo que se ha hecho es disminuir en un sector y esos grupos de delincuencia organizada han migrado a otro sector. Entonces, donde interviene la policía, donde intervienen los militares, la delincuencia migra. El accionar de los policías no es suficiente, así lo detallan los conductores de dichos transportes. Aquí no hay nadie que nos resguarde, solo los andamos nosotros. Para este lunes 26 de agosto, el Ministerio del Interior mantendrá una nueva reunión con transportistas para conocer los resultados de las medidas ejecutadas en lo que va de agosto 2024. Cambiamos de tema. Los 3 candidatos para ser la autoridad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria presentaron sus planes de trabajo en el Consejo de Participación Ciudadana este jueves. El Consejo evaluará el impacto social, tecnológico, educativo y de paridad de género para designar este viernes al nuevo titular de la institución. Katia Garzón, primer nombre en la terna enviada por el presidente Daniel Noboa, fue la primera en exponer su plan de trabajo. Indicó que de llegar a la superintendencia fortalecerá la transparencia, reabrirá oficinas en Ambato, Cuenca, Portoviejo y Guayaquil y creará comités en los que se permitan arreglos institucionales para las deudas. El problema de la morosidad es un problema sistémico y tiene que ser tratado en conjunto, y para ello es necesario crear comités que permitan arreglos institucionales cooperativos. Se han esmerado en dañar mi buen nombre y yo me reservo el derecho luego de hacer las acciones que correspondan. Guillermo Jimbo se enfocará en capacitar el equipo de la CEPS, actualizar la normativa de la obtención de créditos y bajar el índice de endeudamiento. Absorber deudas o pérdidas de manera organizada y mancomunada en realidad. Un sujeto de crédito tiene probablemente deudas con varias instituciones. Por ejemplo, hay que trabajar en temas de procesos de crédito. Si vemos que hay un problema de sobreendeudamiento, pues volvamos a la originación del crédito. Cristina Murillo propone dar un tinte más humano a la CEPS y automatizar los procesos de la institución. De actividades que maneja actualmente la CEPS las podemos automatizar, que nos permita verificar datos, que se puedan acoplar los datos. Una vez determinados, no vamos a incurrir en costos, no vamos a necesitar de la parte externa. Este viernes a las 11:30 de la mañana, el Consejo de Participación designará la próxima primera autoridad de la Superintendencia de Economía Popular. El Ministerio de Vivienda entregó 2 casas a las deportistas olímpicas Lucía Yepes y Luisa Valverde. El gobierno informó además sobre la transferencia de más de $1 millón a 40 participantes de los Juegos Olímpicos de París 2024. Del desempeño deportivo en el país. Mediante una rueda de prensa, el gobierno nacional entregó 2 viviendas a las luchadoras olímpicas Lucía Yepes y Luisa Valverde. Lucía Yepes, conocida como La Tigra, estuvo acompañada por su madre en todo momento. Las lágrimas de emoción no pudieron contenerse, ya que había soñado con este momento durante mucho tiempo, deseando compartirlo con su progenitora. Y cuando llamé a mi mamá y le dije, mamá, ahora sí, vamos a tener una casa. Esta es una inspiración porque sé que La Tigra va a estar en Los Ángeles buscando una medalla olímpica de oro. Por su parte, la atleta olímpica oriunda de Babahoyo, Luisa Valverde, indicó que los sueños se cumplen con la persistencia de uno mismo. Los sueños están para cumplirse y más que todo también aprendan a invertir en uno mismo, porque yo creo que a la final no vamos a estar en dependencia siempre de que llegue un recurso. También podemos ayudarnos nosotros mutuamente, que creo que la gloria es como que más alegría te da en ese momento. A través de un comunicado, el gobierno nacional informó que se han entregado más de $1 millón a 40 deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos. Al evento asistieron autoridades del gobierno como el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza, y el ministro de Deportes, Andrés Gushmer. Ustedes son el ejemplo y el espejo en donde queremos que se vean reflejadas las futuras generaciones del país.
Sin duda alguna, estos reconocimientos por parte del gobierno son importantes, pero también es fundamental realizar un trabajo para identificar las necesidades de aquellos deportistas que por falta de recursos y de apoyo no pudieron llegar a la meta de competir en Juegos Olímpicos. El Ministerio de Salud se encuentra monitoreando 3 casos sospechosos de la nueva variante de la viruela del mono. De acuerdo a la cartera de Estado, en lo que va del año se han confirmado 6 casos de la cepa anterior y de ellos ya no existe riesgo de contagio. Mientras a nivel mundial se incrementa la inquietud por la propagación de la nueva cepa de la viruela del mono, el Ministerio de Salud Pública hizo una importante aclaración sobre los presuntos contagios reportados en Ecuador. Mediante este comunicado se especifica textualmente que en el país no existen casos de la nueva cepa de la viruela símica, es decir, de la Mpox clado IV, por la que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de importancia internacional. Lo que sí aclara es que los casos registrados hasta la fecha corresponden a la cepa Monkeypox clado 2, es decir, a la antigua variante, y de esas se han registrado 7 en lo que va del año. De ellos actualmente se estarían analizando 3 por ser los casos más recientes, y del resto, como se registraron en los primeros meses del año, ya no hay riesgo de contagio. Marcelo Aguilar es epidemiólogo, y él dice que el Ministerio de Salud, ante la situación, debe fortalecer sus capacidades. La comunicación en salud. Creo que el Ministerio debe tener una acción más protagónica en dar información oficial para evitar estas cosas que ya han circulado, y hay noticias falsas, y hay alarmas que vienen de sectores que quieren crear pánico. Según la Organización Mundial de la Salud, el contagio de la viruela del mono puede producirse, por ejemplo, por el contacto directo con personas o animales con el virus, por consumir carne contaminada, mediante fluidos o secreciones, así como también por tocar objetos contaminados. No obstante, el uso permanente de la mascarilla, así como la vacunación masiva, no serían medidas recomendadas para evitar este tipo de contagios. Nosotros no estamos recomendando una vacunación masiva. El grupo de atención prioritaria son los contactos de pacientes que estén confirmados con la enfermedad y se hace una evaluación persona por persona de acuerdo al riesgo que haya tenido para este contagio. Actualmente el Ministerio de Salud junto con la Organización Panamericana de la Salud estarían realizando la compra de 10.000 vacunas contra la viruela que se espera sean destinadas a grupos vulnerables y a personal médico. En el Complejo Judicial Norte de Quito se desarrolló este jueves la audiencia por la acción de protección planteada por Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral, en contra de 3 jueces que lo removieron de la presidencia del organismo. Muñoz presentó sus argumentos ante el juez encargado de esta acción judicial. La audiencia fue suspendida y se reinstalará el martes. Tendrán que declarar que esos 3 jueces decidieron ese momento removerme sin tener informes técnicos, sin haber implementado un debido proceso. Si es que se acepta la acción de protección, la pretendida presidenta tendrá que responder a Contraloría y otros órganos de justicia. La Asamblea rechaza los datos del Observatorio Legislativo sobre el trabajo parlamentario. Dice que han cumplido con la agenda planteada en un 78%. En el observatorio aseguran que el acceso a la información es limitado. Los datos revelados por el Observatorio Legislativo respecto del trabajo y desempeño de esta asamblea provocaron la reacción del secretario general del Parlamento, Alejandro Muñoz. Aclara que el cumplimiento de la agenda de trabajo que se planteó esta administración llega no a un 15, sino a un 78%. Están nuevamente absolutamente equivocados y pues la información es pública. La asamblea ha cumplido con el 78% de la agenda parlamentaria. El titular del observatorio, Roger Celi, explicó que los datos del desempeño legislativo y la participación de los 137 asambleístas son tomados del sitio web oficial de la Asamblea. Sin embargo, asegura que el acceso a esta
es limitado. No goza de calidad, de indicadores, ni siquiera se puede identificar el proyecto de ley al que hace referencia. La agenda es pública, yo creo que todos aquí la tienen, fue difundida a todos los medios, se publicó en absolutamente todos los medios de comunicación, es pública. Este es el informe del Observatorio Legislativo y este otro, el de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea. Y en cuanto a datos, el primero revela que en el periodo 2023-2025 se han presentado 307 proyectos de ley, que el 89%, es decir, 272, se encuentran en trámite, que el 53% están en revisión en las comisiones, el 34% están pendientes de calificación, el 2% están difundidos o tramitados en el Pleno y el 0.3% ha sido enviado a la Presidencia. Y el de la UTL recoge datos en el periodo enero a junio 2024. Detalla que existen 67 proyectos priorizados en las comisiones especializadas, que el porcentaje de avance general de la agenda legislativa es del 43% y el porcentaje de avance a junio 2024 del 78%, que existen 12 leyes en la agenda legislativa aprobadas y que existen 9 publicadas en el registro oficial a esa fecha.